Muy buenas noches, queridos amigos. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes y que tengan la gentileza de acompañarme en un nuevo reloj de arena que, dicho sea de paso, lo voy a empezar por dar vuelta. Esta noche tenemos una particularidad. Ustedes saben que por lo general no soy muy propenso a hablar de política, pero hoy, de acuerdo y dadas las circunstancias que se han dado en el Perú, no podemos abstraernos de eso. Hoy día se ha decretado que el quinto presidente peruano va a empezar a dormir esta noche en la cárcel, y eso es un tema no menor. Para esto, hoy día tengo el gusto de tener, además de dos grandes amigos, dos tremendos profesionales, de dos ambientes distintos. Uno es la academia. Diego Macera es un economista reconocidísimo en el Perú, y por el otro lado José Carlos Requena, un analista político, periodista de larga data acá en el Perú, y que vamos a conversar sobre lo que está pasando hoy día desde los dos puntos de vista, desde el análisis político nacional y las implicancias que esto tiene en el mundo económico, por mucho que sigue siendo una incógnita cómo se pueden dar estas situaciones en un país donde hoy vamos a hablar, Diego, del crecimiento que está teniendo Perú a nivel de crecimiento, si vale la redundancia, con una moneda estable, dentro de todo, con las menores inflaciones de la región, y por el otro lado estos terremotos políticos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Encantado. No, por favor, un placer. Encantado, Cuéntenme, ¿qué opinan de lo que ha pasado hoy día? Por favor. Y los títulos nobiliarios van a ir saliendo en la conversación, porque ya normalmente me termino sintiendo muy mal, porque vienen los títulos, economistas de aquí, por allá, en fin, demasiado para mi gusto. Yo soy una persona mucho más normal. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo le va? Bien, bueno, esto, como comentábamos en la previa, Juan Carlos, Diego, creo que era un poco, medio que se veía venir, ¿no? Era un caso que parecía bastante sólido. Igual esto no impidió que el expresidente Vizcarra utilizara las redes para lo que supongo yo será su recurso en adelante, ¿no? Que es esta victimización. Hay que recordar además que la condena viene por lo que fue su gestión como gobernador. Como gobernador en Moquegua hace 1000 años. Gobernador de Moquegua, no como presidente. No como presidente, hay muchas acusaciones que vienen del presidente, y de hecho también hay algo que empieza a sonar un poco más en el ambiente político al menos, y es este reclamo de lo que fue la gestión de la pandemia, ¿no? que generó gran impacto en la economía y una pérdida considerable de vidas humanas. Claro, y además que fue mucho más, ha tenido mucho más run que eso de que estás hablando tú. 200.000 personas se murieron en este país. Sí, y yo he escuchado a algunos actores políticos ya hablando de una suerte de comisión de la verdad, de revisar qué pasó, por qué el gobierno actuó como actuó, y encontrar algo de responsabilidad en eso. No vamos a ver qué tanta tracción agarra, pero el hecho de que se mencione algo así después de 5 años de pandemia. ¿Tú crees que después de esto, porque el común denominador de la gente no creo que haya tenido en su mente, digamos, el hecho de lo que sucedió cuando fue gobernador de Moquegua, que no tuvo en su momento tanta trascendencia, no hubo tanto ruido? Recordemos además que Vizcarra era de los gobernadores regionales exitosos. Pero era claro, con el tema de la educación, es una por eso va región, la plancha por eso va la plancha, claro. y por eso también se rumoreaba. Yo, al final, la verdad, no sé si esto era verdad o era solo un rumor, pero otros partidos también lo cortejaban, ¿no? Entonces, eso, efectivamente, esto como que, claro, un poco te anuncia o te abre dudas sobre lo que fue su gestión presidencial. Diego, ¿tú crees que el impacto económico, lo que decía José Carlos, tú crees que esto vaya a tener algún impacto distinto, digamos, de lo que ha sucedido? No, ni de casualidad. Ni de casualidad, no, o sea, tajante. Sí, o sea, no, no es una persona que esté hoy día en el gobierno, o sea, de repente, vamos, el impacto que se va a ver en las siguientes semanas es si esto juega en algo, ¿no? Y ahí de repente José Carlos tiene una mejor idea que yo, pero con la candidatura presidencial de su hermano, ¿no? ¿Tú crees que eso avance, no? Mira, su hermano está dependiendo de la encuesta segundo o tercero, ¿no? O sea, falta un montón de tiempo, o sea, estamos recién finales de noviembre, no tenemos que falta un buen rato, pero esto podría tener algún impacto sobre la candidatura de Mario. Entonces, eso de repente podría ser, por la parte económica, la verdad que no la veo por ningún lado.
¿no? Por la parte política, de repente sí, sí puede tener algún impacto interesante. ¿Cómo ves las cifras terminando el año acá? Mira, mejor de lo que esperábamos, ¿no? Sí, Probablemente el año lo vamos a cerrar más cerca de 3.2, 3.3 de crecimiento. Eso nos pondría como el tercer país de mayor crecimiento de la región, detrás de solamente de Argentina y de Paraguay. Claro, Argentina ha sido notable también. Claro, Después de todo el pero desastre. Argentina viene en un proceso de rebote, Claro, ¿no? claro, Si quieres, claro, un proceso claro. de Total. reconsolidación. Y Paraguay es una economía pues, que son un cuarto del tamaño de la peruana. Claro. Entonces, digamos, hay que entre las economías, si quieres, medianas, con una coyuntura más estándar, ¿no? El Perú sí ha destacado. Y en realidad está por donde lo mires, ¿sabes? Si uno mira importaciones de vehículos, ventas de vehículos, IGB, planilla, crecimiento del empleo, de la masa salarial, inversión privada creciendo el tercer trimestre por primera vez a doble dígito en muchísimo tiempo. A doble dígito, increíble. En muchísimo tiempo. Entonces, el año se esperaba que esté cerca de 3, de repente puede ser un poquito menos, pero vamos a estar... el MEF todavía espera 3.5, de repente es muy optimista, pero digamos, tan lejos no vamos a estar. ¿Tú eres ¿no? optimista o no? A mediano plazo sí. ¿Ya? O sea, ya en verdad ser optimista para el 25 ya da lo mismo, no estamos en noviembre. Sí. ¿No? Más interesante es, oye, si podemos ser optimistas pensando en el 27, 28, y mire, incluso te diría para el 26 ya tienes mucho que ya está jugado. ¿No? Muchas decisiones de inversión que se van para el 26 ya se tomaron o se están tomando en estas semanas. Entonces, más importante de repente va a ser qué podemos construir de ahorita y del próximo año para que a partir del 27, ojalá encaminarnos a algo más cercano al 4%. Que sería increíble porque después del éxito que se tuvo y cuando todo el mundo miraba a Perú en una forma impresionante, esta cosa, bueno, el tema de la pandemia fue un factor súper importante. Sí, perdón, y sí. Voy a conversar algo de pandemia antes. O sea, yo creo que sí necesitamos un mejor entendimiento de más allá de la parte de si Vizcarra, no Vizcarra y responsabilidades por aquí y por allá, de cómo se pudo gestionar tan mal la parte, al mismo tiempo la parte económica y la parte de salud. ¿Ya? Porque claro, el entendimiento global, ¿no? Era que, oye, o priorizabas uno o priorizabas el otro. ¿No? Hay gente que decía, no, puedes hacer los dos al mismo tiempo. Ok, pero en general era un trade-off. No, o sea, había países que decían, no, abramos la economía, ¿no? Y luego tienes este otro sistema de contagios y, ¿no? Y inmunidad rebaño. ¿No se acuerdan de las discusiones del 20? Claro. ¿No? Y otros decían, no, cerremos, que primero es primero es la vida y hay que, claro. Hay que estar... Entonces, podías tratar de encontrar algún punto medio, ¿no? Pero es bien difícil encontrar un país que haya sido, en verdad es imposible, encontrar un país que haya sido especialmente malo en los dos frentes. ¿Ya? Porque en principio era o el uno o el otro. ¿Ya? Y el Perú es... Yo no he encontrado otro país que tenga una caída de más de 30% en el segundo trimestre del PBI del segundo trimestre del 20. Es una bestialidad caer cerca de 30%. Y a la vez, entre los países, digamos, que no son islas chiquititas, Perú también está dentro de los top 10 o top 15 países con más fallecidos ajustado por habitantes. Entonces... En el mundo. En el mundo. ¿Ya? Entonces, los dos indicadores, si quieres, más importantes, más, más tangibles, ¿no? El producto y los fallecidos ajustados por cada 100.000 o por millón, el Perú lo hizo especialmente mal. ¿Ya? Entonces, claro, ahí empiezan las explicaciones. Mira, si fue la informalidad, no si fue la falta de acceso, falta de oxígeno, ¿no? Pero yo creo que sí nos queda pendiente entenderlo un poco mejor. ¿Ya? Porque, ¿falta de oxígeno financiero o falta de oxígeno de verdad? No, financiero se pudo proveer felizmente, pero claro, llega más a capas formales. ¿No? No, ese fue el problema. O sea, a capas formales, yo creo que Reactiva fue un programa bastante exitoso. Sí. ¿Ya? Reactiva fue un programa bastante exitoso. Entonces, oxígeno financiero ahí se pudo dar. El problema central estaba en el otro, ¿no? Yo no soy experto en este punto, pero de lo que se entiende es que muchas personas terminaron falleciendo porque no tenías la posibilidad de acceder a oxígeno medicinal ni en Lima ni en el resto del país. Hay una curiosidad que siempre he tenido de conversarlo con gente directamente involucrada en medios escritos. O sea, mis dos invitados hoy día escriben en diarios de muchísima importancia, al margen de los programas de la televisión. Ellos dos son rockstars, o sea, están siempre en la televisión en alguna parte. Por eso es todo un honor para mí que hayan podido darse el tiempo de venir a acompañarme hoy día. La influencia y la incidencia del escrito,
¿Se sigue sintiendo? ¿Ustedes la ven que se siente en general? Quizás con el público más informado, ¿no? Yo creo que hay todavía un sector muy reducido que siguen leyendo papel impreso. Bueno, yo leo 5 diarios. Claro, Físicamente. Físicos. sí, Sí. exacto. Bueno, en realidad Físico tengo que es- reconocer es- que ya voy en 4 porque hay uno que ya después de mucho tiempo descarté. es una No tengo que minoría, contarles ¿no? cuál es. Yo Pero es una minoría todavía, pero yo creo que es una minoría informada, en consecuencia todavía creo que mantiene alguna influencia. todavía? De fin de semana al menos, ¿no? yo Y también. gestión de lunes a viernes. Claro. Tú también, ¿o no? Yo tengo o sea, impreso viernes, sábado y domingo. Ya, que es el momento que tienes tiempo Que para tengo algo leerlo o... Sí, que tengo Claro. tengo tiempo para leerlo y aprovecho de hecho mucho para leerlo con mi hija. Es parte de ¡Qué actividad. bien! ¿Qué edad una tiene tu actividad- hija? 7. Oye, pero qué bien. Sí, Eso eso me parece Parte de mis espectacular. actividades familiares de fin de semana es ¿no? En la mañana, mientras estamos tomando desayuno, ojeamos el periódico. En el que tú trabajas. Ya, sí. Ojeamos- Oye, eso me parece fantástico, fíjate, porque hoy día yo creo que se ha perdido absolutamente el tema de la lectura. Mis hijos, por ejemplo, que ya son bueno, obviamente más grandes que los tuyos, el mayor es director de teatro con mucho reconocimiento hoy día en España, porque está viviendo allá, y evidentemente por su profesión lee. La segunda es médico, motivo por el cual obviamente el hábito de la lectura lo ha tenido durante toda su carrera. Y el menor, que también vive en España, es administrador de empresas donde pero el que menos, hoy día ya está mucho más centrado en la parte digital, que yo fíjate que no soy capaz. Me han tratado de regalar Kindle sabidos y por haber, que entiendo que para viajar es mucho más cómodo, pero José Carlos, yo viajo con unos mamotretos de ese tamaño, no me importa, porque no los puedo romper. Bueno, en alguna oportunidad lo he hecho. Yo diría, Subrayar. curiosamente, a diferencia de lo que pasa con los diarios, creo que los libros sí con formatos se hubieran fortalecido. De hecho, las ferias del libro son un éxito. A son mí un me boom. impresiona la Y las cantidad. librerías siguen abriendo más librerías y todas venden, aparentemente venden bien. Entonces, En la librería, en la feria, la feria de Lima, la que se hace en Jesús María, que es la más grande de todas. Si bien entiendo, no es la más antigua, porque la más antigua es la Ricardo Palma, y yo voy a todas, a las dos. Me impresiona la cantidad de gente. Y la gente sale con sus bolsas, ¿ah? Pero Sale lleno, sale con sus lleno. bolsas. Y no de las Sí, cosas sí. que regalan, porque no es como la Feria del Pacífico donde te regalaban folletos, o sea, No. compran libros y eso me parece increíble. sí, Y de gente menos informada, gente que te llama la atención. y siguen surgiendo librerías de distinto formato y de distinto público, por lo menos en Lima, ¿no? ¿Y cómo nos va con la inteligencia artificial? Que a mí me tiene aterrorizado ese tema, porque ya no tengo idea qué es de verdad y qué es lo que no. Hoy día te pueden escribir gentes que no son capaces de articular 4 frases consecutivas y de repente salen escribiendo libros y presentando libros en grandes eventos. Digo, pero ¿en qué minuto pasó esto? No, espérate los planes de gobierno. Bueno, mira que hoy día, yo me levanto muy temprano y pensando en lo que iba a suceder en el día, porque además yo, para estar informado, y me entretiene mucho, en la oficina puse la lectura de la sentencia completa, que eso dicho sea paso, me parece un absurdo que se tengan que pasar 4 horas Sí. contando sí. que el WhatsApp número tal de tal fecha, o sea, te leen todos los 10 años de Sí, investigación sí. para llegar a la conclusión. Bueno, y vi el discurso del 7 de diciembre del señor Al Castillo. señor Castillo. ¿No lo habías visto antes? Sí lo había visto antes, Ya. pero hoy día lo he visto con unos ojos distintos después de todo lo que ha sucedido y estando el hombre preso. Y a raíz de lo de su primera ministra Asilá, hoy día lo he analizado, digamos, a mayor profundidad. Y no hay quien me convenza que eso no lo ha escrito ninguno de las personas que se supone que lo han escrito. Porque hay términos que yo les garantizo que no lo deben de haber oído, pero ni leído en ninguna parte. ¿Cómo hace gente de prensa, como son ustedes? Porque, digamos, aparte de tu actividad educadora, porque entiendo que eres catedrático, tu tema con el diario es, digamos, es diario, digamos, constante. Sí, o sea, yo no dicto ya hace unos años en la Pacífico. Ah, no O sea, te creo, yo así, pensé que todavía sí. todavía, hace unos años que no dicto. Pero yo vi en tu currículum que cuando te tuve en uno de los eventos nuestros, Sí, ahí todavía está. puede haber sido, pero sí. eso fue el año pasado. yo hace 2-3 años que no Mira tú, ocupé. bueno, ahí Sí. se quedó entonces Sí. en la... Pero bueno, sobre el punto de la inteligencia artificial,
O sea, lo que tienes es un montón de gente o sea, que también hay una parte positiva, ¿no? Que de repente ha tenido algunas limitaciones al momento de aprender tal o cual Claro. manera de estructurar un correo, ¿ya? ¿No? Y de pronto, oye, esto le ayuda a hacerlo mejor. ¿Ya? O sea, hay una parte, creo, también que Sí. sí que de igualación de oportunidades en algunos O casos. sea, resumir, por ejemplo, informes económicos es extraordinario. 4 páginas llenas de cuadraditos con cifras, resúmelo. Sí, para que tener cuidado allá. A ver, cuéntame, ¿por qué hay que tener cuidado? Hay Porque que te tener digo, cuidado. No, porque a Creo que veces... para las sentencias sería más útil, ¿no? Las sentencias sí, creo que no hace tanto daño, digamos. ¿por qué hay que tener cuidado? Porque yo conozco gente que están conmigo en ciertos directorios donde la confianza es a ultranza, o sea, es absoluta. O sea, cuando a veces uno revisa y ya compara el contenido original con lo que te Con ha el dicho, resumen, ya. con el resumen, a veces no necesariamente de repente estoy usando una mala aplicación. Nah. Pero sí me ha pasado en alguna ocasión en que en realidad lo que te bota la inteligencia artificial, si le estás pidiendo que te analice algo, o sea, o que te prepare algo fáctico, tenle un poquito de, por lo menos con un grano de sal. Ya. A mí no me, o sea, me ha pasado alguna vez. Entonces tiende todavía a inventar, no tiende todavía a llenarse. Hay un vacío donde no está muy claro algo. No te lo va a decir, no está muy claro. Te lo Estamos va a hablando de llenar. números. Ya te lo va a llenar. Ya. Ya, o sea, entonces, esa parte, bueno, está mejorando siempre. No tienes el Gemini ahorita. O sea, eso, de repente acá lo que estoy diciendo en un año ya no tiene ningún sentido. Bueno, todo lo que tenga que ver con informática en 10 meses ya no tiene... Por eso, de repente ya no tiene ningún sentido. No termino yo de ¿cómo se llama esto? De acostumbrarme a mi iPhone y ya me cambian la aplicación. Y detesto cuando me cambian el tema. Como soy estructurado, me gusta la pantalla como está. Me la vuelven a cambiar y después ya no encuentro nada. Es todo un desagradable. Pues yo no reemplazo mi teléfono hace 5 años, ¿ves? ¿Así? No no, yo soy novelero. No. Yo tengo el mismo teléfono hace 5 años. Qué maravilla, increíble, porque los jóvenes normalmente lo tienen, bueno, está claro que Diego es mucho menos que yo. Ahora, pero de lo que dice, por sí. ejemplo, del tema de inteligencia artificial y la manera, y un tema, si quieres, financiero, económico, que está en discusión ahorita, que es bien interesante, es a qué ritmo vas a depreciar los data centers y los chips. ¿Ya? Porque, claro, si tú lo deprecias al tiempo que se supone que deberías depreciarlo, o sea, digamos, contablemente hablando, es un resultado, versus si tú lo deprecias lo que realmente probablemente sea el tiempo útil de ese chip, que va a ser, no sé, 1 año, 2 años, tu resultado financiero es bastante diferente. ¿Ya? Entonces, hoy hay una discusión bien bacán de a qué tasa debería estar depreciando los chips y cómo se reflejan eso en los estados financieros de las empresas que están cotizando en bolsa y que son de las más caras del mundo, ¿no? Mira Pero tú. es una discusión bien bacán, porque además podría ser que esto vaya a avanzar más rápido aún. Entonces los chips de hace, no sé, 1 año o año y medio ya no sean los mismos que los que están en vigencia hoy día. Y hoy día ya, por ejemplo, ya tienes una amenaza medianamente seria de Google a Nvidia. Una cosa que hace 1 año eso era bien difícil de prever. Qué increíble, ¿ah? Ahora, Qué eso miedo. estamos hablando de lo que es manejo de información, donde evidentemente te ayuda un montón. O sea, leer una sentencia en un Claro, sitio de 4 horas y media de lectura. Claro. ¿no? Igual, yo he tenido algunas experiencias, recuerdo alguna vez queriendo escribir una columna, no recordaba la sucesión de fiscales de la nación. Sí recordaba que Ramos Heredia había sido el primero que fue forzado a renunciar antes de tiempo por una relación que tuvo. En fin, entonces busqué y la inteligencia artificial me andaba mandando por el desvío. Yo eso no le preguntaría. Yo le he preguntado, Cosas dime fácticas. los últimos fiscales de la nación desde el 2015. No hay forma. Y me mandaba gente de la OMPE, me mandaba a Contralor, me mandaba a presidente de la Corte Suprema. Entonces yo dije, bueno, acá hay muchas cosas que afinar todavía, ¿no? Sí, no, o sea, Sí, prácticas claro. así, no, eso Sí, no puedes confiar. Evidentemente. No puedes confiar. Porque yo me imagino que la inteligencia artificial, perdónenme la ignorancia, pero me imagino que alguien alimenta eso. O esto sale de Internet. algoritmos tipo... ¿ah? El internet lo alimenta. Lo que pasa es que, claro, es un algoritmo que va completando frases con Bueno. lo que va jalando, con lo que ha podido aprender y lo que puede jalar.
pero o sea, sí hay que tener cuidado. Si estás tratando de identificar algo así, por ejemplo, ¿no? Los nombres de... Claro. No, eso es impublicable. O sea, no tienes, Sí, tienes que tenerle pero una... imagínate que tú le preguntes los ministros de Economía desde el año 90. O sea, podría tenértelo si es que en todos los países o nunca ha cambiado de nombre. Porque a veces te pueden meter al ministro de Comercio Exterior o al ministro de Producción o a cualquier otro ministro. Claro. O sea, Claro, digamos, además, con cada país cambian de la nomenclatura de los ministerios. además, ¿no? Además, Claro. ahora, estamos hablando nuevamente de manejo de información, porque si hay otras cosas que a mí, la verdad, no sé, Diego creo que es más joven que yo, pero tú recordarás el Kit, el auto fantástico, esta serie Sí. americana donde había un No, auto Diego, no tú tripulado. tienes- Yo sí lo he visto. ¿Ah? Ya, Tú la has visto también, ahora. es O sea, yo joven, lo he visto, yo es lo he joven, visto. pero nunca tanto. Sí, sí, sí. Yo tampoco. tengo 40. Ya, yo tengo 48. Uy, me No. fregaste también. Yo pensé que eras mucho mayor también. No, bueno, en fin, da lo mismo. Ya. No, yo soy menos Pero- de lo que crees. Pero bueno, el pelo blanco. recordamos la misma Sí, serie. claro. ¿no? Sí, Era, yo me acuerdo. el auto Además, era que aquí Kit, les el han auto dado fantástico. como refrito. Compadre. El otro día le pregunté a un chivolo de ¿qué? 28 años, de los picapiedras. Y me dijo, ¿cómo no voy a acordarme de los picapiedras? Perfecto. Claro, Porque claro. lo siguen Sí, dando, claro, lo siguen claro. pasando. Chavo el 8, ¿no? Igual el Chavo el 8. Claro, Maravilla, el Chavo pero el en cualquier caso, Kit era un superhéroe. Era un auto tan particular que era un superhéroe. Ahora Claro. vas a San Francisco y de pronto se para un auto no tripulado. Y a mí me pasó, yo, la verdad, sentí miedo. ¿No? Lo primero que sentí fue, wow, pero Ah, eso, nunca he visto, eso ¿no? ya está pasando. Yo nunca he O visto. sea, Los robotaxis. puertos, minas, Mm. estas Bueno, el tema maquinarias. minero sí lo hemos visto. No, Sí, sí. eso sí es impresionante. Eh, Ahora, autos que se manejan solos, yo creo que eso, bueno, es una maravilla, pues yo estoy seguro que llega uno de estos Tesla acá a Lima y ahí se rompe totalmente porque aquí no creo que haya ni una computadora que sea capaz de Puede ser. enfrentarse al tráfico y a la... Puede ser. Hubo una historia en The Economist, ahora ha sido hace 2 años, de un peruano, pero que está viviendo en Estados Unidos, y que había hecho una empresa aparentemente muy exitosa, en la que recopilaba data de diferentes ciudades, ¿no? Para enseñarle, y luego la vendía Ya. para que aprendan a manejar esos carros automáticos. Y había decidido obviamente que Perú, Lima, era el lugar para recopilar data ¿ya? Y entrenar en esta parte del mundo, si quieres. O sea, si podías recopilar la data de Perú y funcionaba en Perú, entonces debería funcionar en cualquier lado Claro. de esta parte del mundo. En un sitio donde Sí, pero que se recopilaba data. el paso de de cebra para que la gente, es el único sitio donde aquí la gente corre, para que no te atropellen, Claro. ¿no? Porque eso es Sí, una- no me imagino cómo podría funcionar uno de esos autos. En San Francisco paran el crucero, te dejan pasar, Claro. identifican la siniestrabilidad es menor. El único momento en el que me han contado que falla es cuando no lo cargaron bien y entonces sí te crea un traficazo porque, Se queda parado. se queda parado, ¿no? Entonces, Pero la sensación de dar bueno, yo manejo automático, pero la sensación de apretar el acelerador, no sé, yo no estoy muy seguro que llegara a ese tema. Y menos acá, ciertamente. ¿no? Ahora creo que tienes que tener un mapeo de la ciudad súper bueno. O sea, no puedes tirar el carro automático acá. ¿no? O sea, Claro. tienes que tener tiene que venir cargado, me parece, con un mapeo de la ciudad súper clarito de cómo se ve cada esquina. ¿no? Y a Claro. partir de eso ya va Cómo se seguro. ve cada esquina dependiendo la hora del día, porque hay unas También. que son el desierto del Sahara en un minuto y de repente son una congestión terrible. Sí, pero- Y menos en sitios donde hay, creo que en la calle 21, por ejemplo, hay 28 o 29 calles que se llaman 21 en Lima. Entonces, eso, ¿cómo? O en San Borja, a veces que la misma calle se intersecta con la misma bueno, calle. San Sí, Borja, claro, y es cuando tú súper estás yendo particular, así, ¿no? y te Sí, cuentas San Borja porque es particular. que dentro del mismo sentido, o sea, dentro de la misma calle hay hay 2 sentidos contracorriente, digamos, en la misma calle. Sí sucede. Ahora, a veces la otra vez me tocó un taxi camino al aeropuerto ¿ya? Y el señor tenía una camarita, ¿no? Pero no se veía se ve un poquito distinta de las cámaras, porque a veces después tiene cámara de seguridad, ¿no? Entonces le pregunto al señor, ¿y su cámara? Y me dice, no, esta cámara yo grabo todo lo que o sea, todo mi trabajo, y luego los domingos lo descargo y se lo mando a un señor, ¿ya? Con todas las imágenes. Y el señor me paga se refería a las imágenes a externas. las imágenes que había estado... No hacia adentro del carro, Ah, a ya, la ya, ciudad. ok, A la ciudad. ¿Ya? Lo bajo el domingo y se lo mando a un señor, el señor me paga. Pero me paga en criptomoneda, me dijo. Me pagan una cosa Honey no sé cuántos, una criptomoneda Honey. Cuenta. Ya, ¿Y? y
Y el señor, o sea, hasta ahí tenía más o menos el negocio claro, ya, y le traté de preguntar un poquito más y ya no, entonces me metí a chequear qué cosa era esto, con el nombre de la criptomoneda. Ya. Ya, y aparentemente es una empresa que hace lo que estoy diciendo ahorita, que es recopila información, o sea, redistribuye estas cámaras, ¿no? a un montón de personas en la ciudad y recopila información en tiempo real, porque eso decía, o sea, cómo se ve en cada momento del día. Ya, que estos tienen una flota de cámaras en cualquier momento de la ciudad, recopilan la información y ya saben cómo se ve tal esquina en tal momento del día. ¿Y esta gente pertenece a alguna empresa? Es una empresa gringa. Es una empresa gringa que paga por esta... automáticamente pero paga en una criptomoneda que ellos mismos hacen. ¿Y qué hace con esa información? Eso la venden a empresas que necesitan por algún motivo saber cómo se ve la ciudad, como por ejemplo las de vehículos. Porque cuando tú has contado eso, lo primero que se me ocurrió, José Carlos, no sé si a ti, pero lo primero que se me ocurrió fue, a ver, ¿dónde está el peligro? ¿Qué miedo? ¿Qué cosa puede estar pasando acá? ¿Cuál es la razón por la cual se está haciendo eso? Sí, pero me llamó un montón la atención el sistema, ¿no? Esto de tienes estas camaritas que las bajas, ¿no? Y te pagan una criptomoneda. Me pareció una cosa bien particular. No, además que un taxista también interesa en eso, ¿no? Sí, o sea, el taxista, claro, decía, un amigo me había dado esta cámara y me pagan todas las semanas. A mí la verdad que funciona después. ¿Y cómo se manejaba él con el tema de las criptomonedas? Me decía, yo la recibo y la cambio a dólares o a soles inmediatamente en uno de estos exchanges y ya está. Pero yo le pregunté al señor, y bueno, ¿y qué hacen? Pero con ¿a quién le está vendiendo esto? ¿Para qué? Claro. Siendo las criptomonedas aún otro tema todavía medio tabú, ¿no? O sea, no es yo no sé si la gente, por lo menos, digamos, el mainstream, se termina de sentir cómodo con esto, ¿no? Así. Sí, o sea, la gente ha escuchado... ¿Quién respalda las criptomonedas, en otras palabras? Bitcoin todo el mundo más o menos lo ha escuchado, sí. Pero de ahí, debajo de Bitcoin, por más que puedan ser grandes, no sé, Ethereum y lo demás, eso ya en el Perú por lo menos es una cosa bien abstracta. Sí, claro. No es algo que haya pegado... Donde sí probablemente, mira que hubo una discusión sobre, no cripto, pero stablecoins, fue en Bolivia, a partir de la ausencia de dólares, y buscando maneras de... Cuando yo había acabado con los soles. Este año, hubo una discusión bien interesante de importación de gas o de energía usando stablecoins. Mira tú. No es un tema que me apasione mucho, el tema de la criptomoneda. Tiendo a ser mucho más conservador, bueno, definitivamente lo soy. Ahora entiendo que para una persona como tú, economista, que tienes que estar con los tiempos ahí, ¿cómo manejas ese tema? Porque los números son los números de que estamos en primaria. ¿En qué sentido? En general, ¿cómo adaptas tu forma de ver las cosas? Tú sigues en el Instituto Peruano de Economía, ¿no es cierto? Soy director del IPE. ¿Cómo se hace ese tema? ¿En qué minuto se convierte eso en materia para los alumnos, por ejemplo, o para las exposiciones que tienen que hacer, en fin? Ahora, o sea, yo creo que hay que partir mucho con suerte. Si vas a presentar alumnos o tienes que tratar de tener un prior, ¿no? Una base de qué cosa sabe la persona, ¿no? O sea, porque igual si dependiendo del medio al que vayas, ¿no? O sea, si vas a dar una entrevista en gestión, no es lo mismo que hablar con otro periódico, que no es lo mismo que hablar con RPP, o sea, el enfoque tiene que ser distinto dependiendo del público que te va a escuchar. Claro. Entonces, eso creo que es el 101. El lenguaje, la manera de... si vas a usar un concepto, no sé, si vas a usar déficit fiscal. O sea, y de plano, de repente, a veces la gente puede entender perfectamente qué es déficit fiscal, pero de repente siente que la audiencia, la verdad, que no le importa tampoco. Entonces ¿cómo? Entonces tienes dos opciones ahí. O no lo hablas, que es una opción, ¿no? O tratas de ver cómo conecta esto con algo que sí sea relevante para ti, ¿no? Ese es esas son las dos opciones que tienes, porque si no te paras hablando de lo que tú crees que es interesante para ti. ¿Ya? Bueno, que yo me imagino que por ahí tiene que partir uno, ¿no? Sí, o sea, no, por eso por eso hago esto, ¿no? Porque esto me gusta en general, ¿no? Pero no puedes tener un monólogo prehecho para todas las audiencias, más o menos mi punto.
Si no, tú tienes que ir adaptando temas y lenguaje dependiendo de, obviamente, con quién estés. Tu actividad principal hoy día Es en el IPE, básicamente, editor Ya. del IPE, y luego estoy en el Banco Central, ¿no? Y en el Consejo Fiscal. Bueno, el Banco Central, para todos nuestros auditores, que hago la salvedad siempre, porque ya me lo han dicho amigos lingüistas, que auditor es la persona que audita balances. No, auditor también es la persona que está en un auditorio. Entonces, toda la gente que nos ve son auditores. El Banco Central de Reserva en el Perú es la joya de la corona, digamos. O sea, y Julio Velarde, el crack de cracks, en ese sentido, y ha sido, te diría, de las personas que se ha mantenido en el país. O sea, es el Vargas Llosa, digamos, guardando la proporción en actividad. Yo he hecho esa comparación alguna vez. Sí, mira tú, qué bueno. He hecho la Pero misma yo te comparación. diría que es más consensual que Vargas Llosa. Sí, totalmente. ¿No? ¿Tú crees? Sí, porque mucho Vargas Llosa más. es político, ¿no? Entonces necesariamente va en algún Digamos, momento. o Hay gente lo va. que no le gusta y hay gente que sí. Ya. Pero ahí se tiene que separar, ¿ah? Porque la gente que le gusta a Vargas Llosa Pero- como escritor, Pero nunca sí estoy de acuerdo que en talento literario nadie te lo critica. muy difícil. No, de acuerdo, sí, de acuerdo. en talento pero- literario nadie te Claro, lo critica. de acuerdo. Pero acá no estamos hablando solo del talento. No, de la persona. Claro. Él como, ¿sabes? Porque Julio Velarde era jefe de plan de gobierno de Lourdes Flores en el año 2006, ¿no? Y uno podría decir, está muy pegado a una línea. Y sin embargo, ya va a cumplir 20 años en el cargo. 20 Ya años, cumplió ¿no? 20 No, ya años, cumplió. No, Está el por cumplir, próximo año próximo año 20. 20. Está el próximo 19 año, ahorita. ¿no? E incluso un gobierno como el de Castillo lo mantuvo. No se atrevió. No se atrevió a tocarlo. No se Entonces, atrevió a tocarlo. ni qué decir, Humala, sobre el que también habían algunas dudas, pero digamos, o sea, yo por eso decía que era un poco más consensual, porque Vargas Llosa, evidentemente, es el mayor talento literario que creo que ha tenido Perú, pero sí es una persona que despierta muchas pasiones y hay gente que también te discutiría. Sí, el talento literario se lo concede, Eso que sí, claro. está fuera de toda duda, pero sus posiciones políticas ya entran algunas dudas, ¿no? Pero estamos hablando de dos personajes peruanos que son indiscutibles, digamos, Sí, están más allá del bien. y del Más mal. allá del bien y del Están mal. Están más allá del bien y Sí, del mal, sí, eso independientemente. sin duda, ¿no? Más, o sea, menos polémico, Julio, porque, digamos, tiene menos conocimiento, no, él no, sino el público en general tiene menor... Es un trabajo más técnico, Y te menos- metes menos en política, ¿no? Y O sea, que tiene menos exposición de que no, puede y, tener... y además, o sea, y para hacer bien el trabajo no te Claro. tienes que meter en política. Claro. O sea, es justo Claro. es, ¿Ah, sí? es parte del punto. ¿Ah, sí? Sí, claro, o sea, banquero central, eres banquero central, ¿no? No eres miembro de tal o cual partido. ¿Nunca han ¿no? tenido ustedes en el directorio la tentación, porque me imagino que los tienen que haber tentado, de meterse en política? Mira, que yo sepa, no. ¿No? No. ¿A ti nunca te no. han pedido estar en política? No, no me han pedido. ¿Nunca? ¿A A ti? Julio no sé, a Julio no sé si le ha pedido. A mí no. Ya. ¿A ti? A mí tampoco. No me ha tentado, la verdad. Ni me han tentado. ¿Y no te tienta? No. La verdad no me quita el sueño. Yo estoy bien como observador. Claro, muchos actores políticos dirían, es muy bueno hablar de la tribuna. Es muy fácil hablar de la tribuna. No. Pero no sé, porque también yo procuro ser lo más objetivo posible con los análisis que hago y ser lo más fair play, si se quiere. Esa es una de las cosas que yo había pensado, teniendo a ustedes dos, que en dos profesiones tan distintas, sobre la objetividad. Tu profesión es claramente pragmática, objetiva, los números son los números, eso no hay nada que hacer, no hay interpretaciones distintas. En el caso de un periodista o un analista, ¿tú te consideras más analista político o periodista? Yo me siento más cómodo con el término de analista político Ya. porque periodista me siento un poquito usurpador. Yo estudié comunicaciones queriendo ser periodista. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en mi época no había la carrera de periodismo bueno. como tal. Entonces Ya. todos los que querían ser periodistas estudiaban comunicación, que es un poco más amplio, ¿no? Tú podrías terminar de camarógrafo, de fotógrafo, de publicista, de relacionista público, de periodista. Yo quería ser periodista, pero no hice lo que hace casi todo periodista, que es reportear. Reporteo. No. El reporteo. Entonces yo Bueno, entré pero al el periodismo reporteo. como editor. Es O un sea, modo de hacer periodismo. te salteaste una parte, digamos, un salto con garrocha, digamos, a la parte más Claro, pero en glamorosa. el mundo periodístico, Digamos, por eso yo me siento un poco usurpador, Sí, sí, ¿no? sí. Y creo que los periodistas incluso lo sienten. O sea, yo Correcto. llegué a una redacción después de una carrera en el mundo diplomático y claro, era Mentira, visto- ¿tú has sido diplomático? Yo he sido asesor político de la embajada estadounidense. Mira tú. Entonces, es de ahí donde me sacaron
y llegué al diario, que mucha gente me decía, es una locura, ¿cómo dejas un mundo tan estable a un mundo tan loco y que además está ahora, más que hace 10 años, en una época en una situación muy movida? De hecho, coincidimos, Claro, como editores en El Comercio. ¿Sí? Sí, desde 2015. Tú eras editor de opinión. 2015. Sí. Sí. Tú eras director de opinión. No, yo era editor de él era- opinión. Ah, tú eras... Yo era editor de opinión. Yo era Ya. editor de regiones. Ya. Sí. Y luego ahora ambos somos columnistas. Yo no sé a qué Correcto. ritmo escribas tú, yo escribo una vez por semana. Yo una vez cada 15 días, una cada 2 semanas. En el comercio están los dos. En El Comercio. En el comercio están los Sí, dos. Comercio. Pero yo he visto cosas tuyas en otra parte también, ¿puede ser? Escribí en algún momento en Semana Económica y a veces Perú 21 publica opiniones mías columnizadas, digamos. Eso es lo que te No, iba a porque decir. me llaman y yo doy mi opinión y lo convierto en una columna, ¿no? Pero Bueno, y en gestión me imagino que de todas maneras, ¿no? Como columna no, o sea, dependiendo Pues- si hay un tema específico puedo opinar, ¿no? Pero no, como columna eso es solo El Comercio. Ya, qué entretenido es ese asunto. Yo lo que no quiero es convertir eso en una entrevista periodística, todo lo contrario. Creo que esto suena como... No tenía idea que tú habías trabajado para los gringos. Interesante ese tema. sí. ¿eh? Sí, no, y yo te diré que en general, por eso cuando tú me preguntas, ¿te sientes más periodista o analista político? Yo como periodista me siento un poco usurpador, pero reconozco que las columnas de opinión también son un modo de hacer periodismo. Distinto. Por ¿no? supuesto. Distinto, pero- Además que hoy día cualquiera se clava el título de periodista, que es un gozo. Es lo mismo que el tema de los artistas. De repente sale que una señora que presenta programas de farándula es un artista. ¿En qué? O sea, ahí eso sí son usurpaciones. Que me perdonen con todo respeto a estas señoras, ¿no? Pero... O sea, yo sí creo que hay un tema de fondo en esto o sea, con apertura de espacios de streaming y YouTube, etcétera, que estoy totalmente de acuerdo en que tampoco se democratizan, todo muy bien ya, pero la otra cara de la moneda es, claro, los medios tradicionales pierden fuerza, ¿no? Lógicamente. Y el problema con que los medios tradicionales pierdan fuerza es que en un medio tradicional, sea el periódico, sea la radio, la televisión, tienes un editor. ¿Ya? Claro. Hay una cara responsable, Claro. hay una marca detrás que tiene que cuidar el prestigio, la credibilidad, ¿no? Claro. Entonces hay alguien hay un adulto en la sala haciéndose responsable de lo que... Y que no te digo que eso es infalible, o sea, obviamente se puede mentir, pueden ser unos corruptos, unos mermeleros, por supuesto que siempre ha existido. Mermelero. Ya. Eso para los extranjeros hay que... vamos a contar que se trata de mermeleo. ¿Ya? O sea, digamos, que explicar antes qué es la mermelada. ¿cómo se dice en chileno? Hay varios términos bastante más peyorativos que el mermelero. Ah, sí. Sí, pero es básicamente la misma cosa. Ya. Básicamente estamos hablando de prensa amarillista, de gente que está manejada, vamos a ponerlo en términos muy elegantes, manejada por intereses distintos a lo que sea la objetividad periodística. Vende su línea comercial, o sea, Claro. comercialmente línea editorial. vende su línea editorial, Sí. no por intereses comerciales. Claro. Claro. Vende su línea, o Y sea, cuando no, por intereses personales políticos, que es lo que pasa mucho en Chile. pero eso no califica como mermelero, ¿ah? O sea, No, si eres, no. o sea, que mermelero es, Mermelero es plata, necesariamente con detrás. plata. Ahí es crematístico. Mira tú, sí, ahí sí. me están desasnando. Sí, Yo no tenía sí, idea. mermeleros, o sea, te están pagando para decir algo. Ya, Sí. Ok. ya, o para dejar de decir algo. Yo me que acuerdo- que la otra opción. Hay varios aquí, Ya, esos ya, ya se me cuando- están ocurriendo por, a ver, ¿por qué letra del abecedario empezamos? Entonces, por eso, o sea, yo decía, eso existe en la prensa tradicional Sí. también, o sea, no quiero acá santificar a nadie. Ya, pero en general sí me parece que se pierde un montón y se pierde mucho con este debilitamiento progresivo de espacios periodísticos en donde hay algún responsable, hay algún profesional del término, hay un periodista. Sobre ese punto, dicho de paso, nos podemos interrumpir. Sobre ese punto, el tema de que tienes un editor. En el caso tuyo, es que en el caso de ustedes dos, es bien difícil que un editor te maneje tu contenido. No, sí puede ser. ¿Ah? Es que, claro, o sea, puede si tu ser. opinión está basada en un hecho falso. Tú tienes que, no, está revisar claro. o sea, tú no O puedes, sea, no puedes injuriar, ¿no? O sea, es bueno, tienes está claro, delitos, obvio. o sea, tienes delitos donde Sí. que podrías cometer, puedes estar mintiendo. Nuestras columnas todavía las revisa un editor. Sí, las y columnas le las dice, revisa un oye, editor. ¿a qué has dicho tal cosa? ¿A qué te Pero en el refieres? caso tuyo, tú tienes un contenido, digamos, literario distinto del tuyo, porque además, bueno, que tú también tienes Las una columnas. opinión. Tu columna también no es es de literario, bueno, Sí. Literario no sé. literario No, 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 es pero, literario, a ver, porque entiéndame lo no que hay quiero una decirte. cuestión ficcional ahí. Claro, no, es que la literatura no necesariamente tiene que ser ficción. Ok, pero lo que te quiero decir es, no es que la libertad sea infinita, ¿no? O sea,
Pero bueno, conocen primero, los editores, por ejemplo, específicamente el medio que ustedes trabajan. Tiene el conocimiento, digamos, Sí, de, por de supuesto. tu rubro como Sí, para poder hacer por el lujo de decirte esto sí, esto no. Sí, o por lo menos para, o sea, respuesta corta, sí, ¿ya? Y de sobra para decirte, oye, ese dato de ahí de repente, oye, Claro. a ver, chequéalo, a ver si da sentido. Porque a veces, claro, Y- uno y- trata de sacar datos impresionantes para que justamente tenga sentido la columna, ¿no? Claro. Entonces es dice, de oye, ahí que viene. O sea, no es esto, Juan Carlos, no es esto sí, esto no. Lo que te dicen es, oye, acá has puesto que el crecimiento del Perú iba a ser 30. Quisiste poner 3, ¿no? y me ha pasado también. Ese ¿ah? tipo Yo de digo, cosas, o sea, ¿no? tengo algún typo o algo, Claro, ¿no? ¿no? Una palabra que, Sí. no sé, de repente traduje mal. ¿Ya? Entonces me dice, oye, ¿y esto de acá querías decir esto o en realidad era el otro? ¿Cómo es el sistema? Ustedes escriben su cuento, por ejemplo, en la tranquilidad, en la en la santidad de la casa, de la Yo oficina. tengo 2 hijas chicas, así que en santidad en mi casa no hay mucha. Bueno, pero- hay bulla. Ni tranquilidad, o sea, ahí no. Y ustedes mandan el contenido directamente y se publica, o esto va al, No, o al No, editor? no, El no, va al editor lo editor, ve. va al editor lo revisa, el editor si tiene algún comentario te lo hace. No, de ahí, en mi caso, ¿no? Supongo que contigo es lo mismo, ¿no? Es casi Te lo mandan mismo. un print, ¿no? O sea, así se vería tu columna publicada. Ya, y ahí normalmente hay un corrector de estilo, ¿no? O sea, no solamente lo ve el editor, lo ve un corrector de estilo. No sé, de repente pues separan los decimales con una coma y el otro tú lo separas con un punto, cosas por el estilo. No, No, que eso no me imagino No, que o sea, no te tiene importa mayor nada. importancia, no te importa no, nada. no, hay veces, por ejemplo, donde sí tienes que... y yo he estado en esa posición también, ¿no? Yo he sido editor de opinión, Claro. ¿ya? En donde puede ser argumentable si esa coma debería ir o no. Cosas Ya. tontas Ya. así, ¿ya? ¿Coma entre Pero los claro, números para o el coma en No, una coma en la redacción, ya. o sea, si esto debería ir entrecomillado o de repente en guiones. Sí. Bueno, para eso hay que estudiar escritura. Ya, digamos. entonces, claro, a veces el autor, en este caso yo, o cuando yo tenía que responderle al autor, le dije, no, pero esto tiene que ir así, ¿no? Y de verdad que para cosas que pueden parecer bien ridículas, ¿ya? El autor se lo va a tomar muy en serio. Y no solamente eso, ¿Ya? sino No, que te o sea, pueden yo lo he hecho, cambiar ese- o sea, no me he equivocado, lo he hecho deliberadamente Claro, y así, yo o sea, quiero quiero que que esto- suene, Claro. este ritmo es el exactamente. ritmo que quiero en mi columna. Yo estoy hace 4 años, y ya terminé, en taller extraordinario de escritura, por eso además que una de las cosas, a mí me encanta escribir y además soy muy lector, porque yo creo que para poder escribir tienes que Estoy de leer. acuerdo. Sí, Tienes que claro, totalmente. Y efectivamente uno de mis grandes defectos era la coma, porque como tú hablas, escribes. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta tú que cuando empiezan, no me voy a ir al otro tema de la inteligencia artificial, que tú te das cuenta cuando este tipo está diciéndote una mentira, el porte de la catedral, porque ese no es él, y cuando tú eres una persona expresiva, bueno, y las comas es como la microfonitis, ¿ah? Hay que tener mucho cuidado con el exceso de las comas, ¿no? O hay veces con la falta de las comas. Totalmente. Yo me acuerdo, yo soy un amante de Jerry Seinfeld, del show Ya. de Seinfeld, y hay un episodio en el que Elaine, que es el personaje femenino de la serie, es correctora de estilo. Ya. Y ella no tiene sabía. una obsesión con poner los signos de exclamación. ¿Ya? Y entonces, claro, pero ya en algún momento se le pasa el episodio aquel es sobre el uso del signo de interrogación. Cosa que en inglés es mucho más complejo Entonces, porque es un idioma claro, mucho menos y rico entonces que en el algún español. momento le hace una escena al novio, porque el novio tomó un recado en ese entonces, era serie de los 90, había tomado un recado, fulanita de tal tuvo un hijo, sin signo de admiración. Y entonces ella le dice, oye, pero ¿cómo es posible que no hayas puesto un signo de admiración aquí? ¿No? Y le dice, pero bueno, no sabía que debía poner el mood, el ánimo de la llamada, ¿no? Y se crea todo un tema, ¿no? Entonces acá, claro, nosotros creo que no somos tan expresivos como el signo, para usar el signo de exclamación a cada rato, pero sí la coma, y hay una cuestión, no hay aquí abogados, pero los abogados tienen una tendencia a hacer párrafos oración que tú dices, a ver, ¿cuál es la idea de este? De un nivel de densidad, Sí. es como si les pagaran por centímetros cúbicos. Sí, no, y por ratos uno dice, a ver, lo hacen adrede. Yo alguna vez recuerdo haber hecho una columna sobre una sentencia del TC, que es esta parte concluyente, puede significar A o puede Resolutiva. significar lo absolutamente distinto. O sea, ¿y tú por qué lo hacen así?
¿no? Y al final, claro, esta resolución que recuerdo que tenía que ver con los tránsfugas, en realidad un poco le decía, ¿sabes qué? Yo no tengo que decidir, que el Congreso decida, ¿no? Y en la práctica tú dices, a ver, pero tú estás abdicando a tu rol, porque acá han acudido a ti para que tú digas precisamente qué debe pasar. Y ellos habían redactado de tal manera que tú podías interpretar cualquier cosa. En Chile se acaba de redactar una ley en contra del transfugismo bien compleja. O sea, bien interesante. No pueden haber. Tú entras con un partido y ahí te tienes que quedar. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Es con voto preferencial? No. Ya, bueno, es que ahí tiene más, o sea, no digo que esté bien, pero tiene más sentido. Ya, porque ahí puedes argumentar, o sea, hay un caso más fuerte para decir que el escaño es del partido. Claro. Ya, Claro. no es del congresista. Exactamente. Ya, cuando tú tienes voto preferencial, yo voté por ese congresista. Y hablando de eso, oye, ¿cómo vamos a votar aquí el 12 de abril con 60 y tantos centímetros de altura por no sé cuántos de ancho de una cédula? Así es, ¿Qué una va a cosa así. pasar? Además se supone que es un minuto, ¿no? No. He oído que corríjame si estoy equivocado, que estaban dando una norma que iban a ampliarlo a 5 minutos y que además 5 es mucho, güey. No, Tampoco. ¿Tú crees que va a ser mucho? Diego, por favor. 5 minutos es Sí, pero demasiado, vamos a ¿no? acabar, Y que vamos a se acabar iba- de votar Y que en se mayo. iba a adelantar una hora. Eso sí me Eso parece sí, razonable. y eso, eso lo es. eso me parece razonable. Y eso creo que está aprobado. Eso me parece razonable. 5 minutos sí me parece un Oye, exceso, pero 5 minutos dependiendo pero- quién y cómo, cuando te toca. Bueno, yo voto acá en San Isidro, donde la población de mi generación es mayoritaria, además que por el número de DNI, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay que escoger, se puede escoger a dónde Sí, puedes sí, ir sí. a votar. Ya puedes, así que... Sí, ya se puede. Quienes- Ya se Los puede. peruanos que Ya- estén viendo, por favor, Sí. métanse a la página. Lo hice, Ujú. me salieron no sé cuántos, Ya muy salen todos los pincitos, ¿no? Claro, O sea, pero tienes que confunde. saber, te confunde, eso es bien complicado el tema. Yo hago así, digo, ya Ujú. me voy a ir a donde siempre me toca. Y siempre hay gente de mi generación y mayores también, y muchos mayores, y que se toman el tiempo Sí, pero del mira, mundo. más allá de la A mí me preocupa de la- más el interior y de- la gente menos informada. de la experiencia de la votación, o sea, a mí me tocó ser presidente de mesa en la elección del 2016. Ya, Ya, ¿Y ejerciste? por supuesto, con mucho cariño y amor. me Pero parece tú muy bien. ¿Tú no tendrías alguna limitación por tu rol en transparencia? ¿No? Dice No, que no no tenías estaba. nada. Ya. Dice que no estaba en transparencia. Pero ¿por qué tendría que ser eso? A veces los Sí, los observadores podría como que haber, se pero toman no estaba, el día. ahí No estaba. no estaba en transparencia. Ya. Pero bueno, entonces en esta elección, la segunda vuelta, ok, pero primera vuelta para hacer el conteo del Congreso, cada uno tiene que tabular, ¿no? Tienes el voto preferencial, lo tienes por partido, no tienes que hacer la suma después, ¿no? No es ciencia nuclear, pero no es tan fácil tampoco, ¿ah? Ya, Yo o sea, sigo esa- también. o sea, no es súper simple, ¿no? Sobre todo si es de No. noche, estás cansado, después de no sé cuántas horas de estar ahí sentados, no hay luz, dependiendo de dónde estés. Y cuando te En el toca- edificio no había luz, tenía que estar con la lamparita ahí. O sea, no es tan fácil. Entonces, yo me imagino lo que va a hacer eso. Qué pesadilla. Agregándole, partiendo Senado en dos, más diputados. O sea, ahora se vota solamente presidente. Presidente, Senado, pero Senado por partida doble, ¿no? La parte distrito único, Distrito único y la parte regional. regional. Diputados, ¿no? Que es como siempre hemos tenido, más parlamento andino. O sea, son 5. Que es un gran adefesio, yo no entiendo para qué sirve esa. ¿Para qué sirve el Parlamento andino? Eso sí, yo tampoco lo tengo tan claro. Muy políticamente correcta su No, respuesta. no lo tengo tan claro. Yo creo que no sirve para nada. Yo creo que fue una cuestión bien intencionada de replicar lo que creo que sí es relativamente exitoso, que es el Parlamento Europeo, pero acá le han querido dar al ciudadano la elección de algo que en realidad como que no, o sea, ya que vote informadamente por Ya Congreso Nacional, Ya es complicado. es complicado. Ya lo otro es mucho más lejano. Además que si tú ves a la gente que está acá, con todo respeto, pero salió un programa no hace mucho, en uno de los programas Sí, dominicales. yo recuerdo haber opinado en ese programa. Y las actividades, no sé quién le preguntó a uno de los miembros Sí. qué era lo que hacía. Sí, Y mira, lo que hacía era
la ceremonia, por ejemplo, para instaurar el Día del Oyuco Internacional, o sea, una tontería, no es literal lo del Oyuco, pero es una estupidez de ese nivel. Sí, son cosas absolutamente prescindibles, la verdad. Sí. Yo optaría por un modelo como tienen otros países que también son parte del Parlamento andino, que es delegarle a algún integrante que elige del Congreso las funciones de representar al Parlamento. Claro, como sería- una cosa eso- concurrente. tiene digamos. bastante más pues, sentido, tiene eso como bastante que tiene sentido. mucho más sentido, ¿no? Al margen de lo que se ahorra el erario Además, nacional, porque además. todo un gasto. Ahora, claro. como muchas cosas, como Reagan decía que más difícil que crear una institución es desarmarla. Es algo así, ¿no? Pasa que no tiene mucho sentido tener un parlamento que no tiene ninguna capacidad de decisión real. Ninguna. ¿Sobre qué estás legislando? Es que no O sea, legislan ¿cuál es tampoco, ¿qué o sea, legislan? ¿cuál es el Claro. poder que tienes? Entonces, Ninguno. o sea, ese es el... Se juntan, se reúnen y se engordan, porque O sea- en los últimos que han ido, que se el chante el guante a quien le calce, gente que se ha ido así y ahora en este programa, pero robustos, Veo. ¿no? Importante el crecimiento. O sea, a mí honestamente no me Te voy a molesta, identificar aquí, no pues. me molesta tanto la idea de tener mucha más coordinación, incluso a nivel de... Algunos van a decir, no, que le quita soberanía. Yo verdad que sí creo que sí deberíamos estar bastante más integrados con el resto de la región. Sin duda, sin O sea, duda, sin duda. no solamente a nivel comercial, no, o sea, yo creo que sí deberíamos tener alguna Claro, suerte de la- coordinación de políticas. La integración comercial se da Ya. per se. Sí, o sea, eso, a mí sí me gusta la idea de eventualmente caminar, no sé si algo como la Unión Europea, ¿no? Pero Eso me dio un poquito de miedo. ya, pero esa ruta a mí me parece que es bastante sensata. El problema es que tú le puedes dar a un parlamento poder, o sea, no tiene ningún poder, o sea, ¿sobre qué cosa vas a legislar? Ojalá, no sé, en unos años se pueda hablar mucho más de integración económica, comercial, de inversiones. En verdad, Latinoamérica mucho es más o menos lo mismo. Bueno, ahora están cambiando los aires, ¿no? Están cambiando los aires, se están yendo más bien para este lado de acá que por el otro lado, ¿no? Y eso va a ser bien interesante en la región. Pero ¿no? yo creo que van y vienen, ¿no? En general son cosas, digamos, son olas temporales y uno creo que vaya... Ahora, por ejemplo, como han habido muchas elecciones en las que candidatos de derecha han sido elegidos, se habla de un viraje. Una derechización Yo no creo- de Latinoamérica. Bueno, por Pero lo es un menos... hecho, Diego estaba hablando de las cosas fácticas, que ese es el nombre, ¿no? La interpretación fáctica, ¿no? La negación fáctica que le costó el puesto al señor. Pero bueno, yo no creo que sea alguna cosa tan ideológica, No. sino más bien, o sea, yo no creo que haya que América, o sea, yo creo que el mundo en general está mucho más inclinado Hay un al populismo sí, de distinto tinte, que se da en ahora, todos los no lados, sé, en los y dos de lados. distinto tinte que a la derechización o esta cuestión de la batalla cultural, de la guerra cultural, a mí la verdad No, yo tampoco pasó eso. no me parece una No, cuestión... pero además ha sido en la gran mayoría de casos, ha sido una respuesta al gobierno actual. O sea, sí, Claro. que ganó la oposición. Efectivamente, Que es el caso de yo Argentina, no- que es el caso de Chile, que Sí. probablemente es el caso de Chile. no recuerdo si... Bueno, tú creo que probablemente también es el va a caso de Bolivia. Claro. De Bolivia Claro, también no, ha sido no, o sea, Claro, en ese fue un caso- rechazo al vigente. Claro, Claro. o sea, es más un anti. Es ¿no? un- O sea, anti no me gusta exacto. lo que hay anti. Sí. ¿no? ¿Quién era Sí. anti? No, Milei era anti. Sí. ¿no? Claro. O sea, es que realmente un cambio ideológico. Mm. ¿no? O sea, que yo la verdad que tampoco lo veo. Pero con Estados Unidos marca una cierta pauta también, ¿no? Ahí yo creo que Bueno, ha en habido... Estados Unidos acaban de elegir en Nueva York a alguien que propone cosas como las que nosotros hemos tenido en los 80s, ¿no? Entonces, Bueno, vamos a ver si es que eso se da en esos términos, ¿no? bueno, al menos como propuesta. Claro, el punto es más, o sea, como lo prometido. Lo prometió, O sea, como claro, tema no, Lo populista. prometió y la gente se sintió persuadida por un mensaje así. Bueno, y el presidente Trump dijo que se iba a ir con tutti, en contra, y ya tú ves, han fumado no solamente la pipa de la paz, sino que han salido dándose la manito Ha sido con besito. sorprendente. A mí me, Ha a mí sido me hizo, sorprendente. a mí me hizo sorprendente, mucha esa. gracia cuando la periodista le pregunta, señor Mamdani, usted ha dicho que el señor Trump es un fascista y no sé qué cosa. Y Trump Trump le le dice, decía, no, dile que Tú sí. di que sí, tú di que sí. nomás. Cosas peores me han dicho. Tú dile que sí. dile Bueno, que es un sí. tipo, nos guste o no, pero el Y tipo, como una cosa así le dice. el No tipo sé. es un troglodita, pero interesantísimo, digno de estudio. Lo que- Es muy bueno, Además sale, lo que se propone lo consigue, o sea, de una forma u otra, y le da vueltas, pero esto ha sido realmente notable. Esa fotografía de él, que ni siquiera tuvo la gentileza el presidente de pararse. Ah, no, ¿no? él estaba en su. Él estaba en su- sentado y le dio en la su mano re- así, en el Resolute Desk. claro, y agarrándole las dos manos a este tipo al cual había denostado 2 días antes, pero en la forma más horrorosa.
o sea, lo que es sorprendente es que Trump haya sido capaz de ganar el voto popular, ¿no? O sea, más allá, porque la primera vez que sale, él pierde el voto popular, él gana por el colegio electoral. Ya. Claro. ¿No? Y los... A ver, corrígeme, José Carlos, pero los republicanos no ganaban voto popular desde la reelección de Bush. Sí. O sea, desde la reelección de Bush han perdido todos los votos populares. ¿Sí? Sí. Ya, desde la reelección de Bush. Y de hecho, la primera Y Bush elección de Bush perdió el voto popular. Ya, y ahí tendría que irte hasta Bush papá. Claro. Claro. Entonces, Trump... Y claro, y era un contexto además pues de post 11 de septiembre. Sí. ¿Ya? O sea, Estados Unidos, ¿no? En esta guerra contra el terror, ¿no? O sea, eso que le da el empuje adicional. O sea, Trump logra recuperar el voto republicano, el voto popular, claro, frente a una candidata que había tenido solamente 3 meses de campaña. Claro. Y logra someter al mainstream republicano, ya no en esta elección, en la previa, digo, al punto que, claro, o sea, tú ahora puedes comparar lo que dice Trump con lo que decía Reagan o lo que decía McCain. La de Canadá, ¿viste el anuncio de Canadá? ¿Cuál? La que Canadá pone un anuncio, no me acuerdo si era el gobierno de Ottawa, no sé, pero pone un anuncio en, no sé si la televisión gringa, diciendo, con la voz de Reagan. Ya, con la voz de Reagan hablando sobre las... O sea, no, con la voz de Reagan, no, Reagan leyendo un discurso, o sea, no es la voz de Reagan, es Reagan. Ya, hablando, ¿pero era inteligencia artificial? No, de verdad, un discurso de verdad de Porque ahora Reagan. ya es imposible Un discurso de verdad de Reagan. Ya, hablando en contra de los aranceles. ¿No? Diciendo, oye, los aranceles en verdad perjudican a todos, ¿no? Esto tenemos que tener fronteras abiertas. Claro, Trump se molesta. ¿No? Y además, la fundación, el que tiene el State de Reagan, el que protege la memoria histórica de Reagan, dice que lo habían sacado de contexto. Bueno, ¿no? Y que cómo puede ser, y que Reagan jamás hubiera dicho eso. Pero Reagan es el primer defensor de fronteras abiertas y de bajar aranceles junto con Thatcher en ese momento. Entonces, pero ya, o sea, a ese nivel de tergiversación, ¿no? Porque o sea, no puedes decir que, oye, como Reagan sigue siendo una figura medianamente influyente dentro de los republicanos, por lo menos mayores, ya, ¿Tú crees? Creo que sí, o sea, entre los republicanos mayores, no te digo no te digo el movimiento MAGA de ahorita. ¿No? Y Trump en algún momento hizo referencia a Reagan también, o sea, como una figura a la que hay que... ¿no? Si sirve de algún indicador, los videos de Reagan se han popularizado en los últimos tiempos en Instagram, como hace mucho no se veía. Sí, Reagan no ha dejado de ser, digamos... No ha dejado de estar vigente, es casi como la Thatcher en el Reino Unido. Lo que pasa es que puede ser el último presidente republicano del cual un buen sector de la población tiene una buena memoria. Una buena memoria, claro. Ya, o sea, claro, Bush 1 y Bush 2, ¿no? o bueno, Bush papá y Bush hijo, no son especialmente malos en varios sentidos, pero nadie los recuerda con ese... Claro, no tienes un seguidor que lo recuerda con ese cariño, ¿no? Que hay una buena gente que le tiene cariño a Reagan. Claro. Entonces, bueno, el punto era Trump recupera el voto, el voto nacional, que si hubiera sido una elección normal, la primera sin colegio electoral, la primera lo hubiera perdido. Claro. Claro. O sea, sin colegio, si no tenías el sistema de colegio electoral. Ahora, tú tienes también a Trump elegido, creo que también en parte por los problemas de renovación que tiene el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, recordarán que mantuvo a Biden de candidato a pesar de su estado de salud y a pesar de que evidentemente no estaba absolutamente lúcido, y por un buen tiempo. Por decirlo menos, por un buen tiempo. Que fue la tremenda puerta que le abrió la puerta a Trump, evidentemente. No, pues eso termina en el debate, ¿no? El debate ya queda claro. El debate queda claro que no estabas frente a alguien plenamente funcional, ¿no? Entonces, claro, evidentemente Harris tuvo una campaña muy corta. 2 o 3 meses creo que fue. Sí, claro, pero ya que los demócratas insistan hasta ese punto, o que Biden mismo insista hasta ese punto por continuar, o que la renovación de los demócratas sean personas como Ocasio-Cortez o ¿cómo se llama el señor mayor? Bernie Sanders, pues tú dices, oye, esto
O sea, acá no vas a persuadir mucho. Y claro, ahí la verdad el nivel de polarización de la sociedad política estadounidense es bien... El nivel de polarización política de la sociedad estadounidense es creo que muy marcado y difícil de conciliar, ¿no? Porque solamente son dos posiciones y la polarización es absoluta, es 50-50. Claro, no 50-50, pero lo que solamente solía dos, pasar claro. era que el centro independiente era el que iba para acá o para allá. ¿Para acá? El Para centro, allá. ¿no cree usted que ya está en extinción? Es el problema. ¿Te parece que es un problema? Que el centro independiente está en extinción me parece un problemazo. ¿Sí? Claro. Sí, me parece un problemazo. O sea, pero porque ahora es equipo, ¿no? Es, oye, a ver, antes, o sea, si alguien hace algo, primero dime de qué equipo es y después te digo si me parece mal o no. Ya, y eso lo ves aquí, lo ves en un montón de... O sea, Sí. si lo hace alguien de mi equipo, entonces está bien, ¿no? Pero si lo mismo lo hace el otro equipo, no, o sea, ese hay que crucificarlo. O sea, creo que se ha perdido un montón de trabajo de objetividad y un poco el tema de esto de los medios que conversábamos antes. O sea, o estás conmigo o estás contra mí, y a ti te perdono, Claro. a ti te perdono todo y a otro no le perdono Bueno, nada. eso es desde que el mundo es mundo. Yo soy un poquito menos centrista, no, en realidad no. Yo no soy de centro. Pero que no es Claramente que ser, de o sea, yo diría que no tendría que ser de centro, posición de centro, ya te digo, oye, una posición objetiva. Ya, o sea, Es que eso es distinto. o sea, por eso te decía, claro, por eso eso es distinto. Es distinto. Ya, o sea, Ya me estaba asustando Sí, ya. no. Yo no, o sea, no, yo te entiendo. O sea, yo lo que estoy diciendo es, se ha perdido se ha degradado, pero no sé si se ha perdido, pero se ha perdido la noción de, oye, esto dependiendo de quién lo haga, no, o sea, no es dependiendo de quién lo haga. Claro. ¿Eso está bien o está mal? Exacto, Ya, a eso es ya, lo que ¿eso yo está voy. bien o Y eso no puede haber ya. un término medio, no puede haber un centro en eso. No, O está bien, no, o está totalmente mal. de acuerdo. claro. En eso sí, total. Cuando ahí yo te hablo de acuerdo. centro, te hablo de los votantes que no tienen una posición históricamente tan marcada y que en cada elección van viendo según la oferta que le presente. La oferta que le presenta la persona, no tanto y necesariamente los principios partidarios. No, la persona, bueno, es que hay momentos en que opciones políticas se actualizan o se ponen para aquí para allá, en fin, o sea, el Partido Laborista... O se terminan de morir, ¿Qué digamos. cosa es el Partido Republicano ahorita? O sea, Yo creo que ahorita es un partido ultra conservador, ahorita el Partido Claro, Republicano, ¿no? O sea, pero era el partido de fronteras abiertas. era el partido ¿no? del libre partido del mercado, era el ¿no? partido Era el partido del poder blando, en fin, que- muchas otras cosas. Entonces ahora no. Entonces eso es riesgoso, sí, ¿no? Y yo en tu país escuché por primera vez este término que, claro, uno dice, ¿cómo no se me ocurrió antes? Pero el periodismo de trinchera, ¿no? Y eso es algo Es bien, muy sí, tóxico. eso es bien ¿no? peligroso. En general, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí, dicho sea paso, yo tengo la nacionalidad peruana también, yo soy peruano. ¿Ah? Por eso es que yo voto en los dos lados. Lo Sí, cual sí, es claro. Sí, eso ahí es- sí es que eso- habías elegido tu eso- lugar de votación. muy entretenido hacer eso. Mi madre era peruana y yo soy peruano, nacido en el extranjero de acuerdo a la ley del Perú. Y eso ¿Tú eres el me- presidente? ¿Ah? Podría ser presidente. No, ¿Por qué no? no, acá no. Porque no ha nacido en el Perú. Porque no he nacido en el No, Perú. pero es nacido peruano, no nacido en el ok. Perú. De acuerdo. No es lo mismo por lo que Cruz puede postular. Ya. Yo tengo entendido porque ya me habían ofrecido en varias oportunidades. presidente? Entonces, no, presidente no. Miembro del Parlamento. Pero, o sea, a ver, No, que me acordaba- Forsyth fue candidato sin problemas. Sí, claro. Sí, claro, O sea, porque y nació en Venezuela. es nacido en el Perú. O sea, perdón, es nacido peruano, no nacido en el Perú. Yo soy peruano nacido en el exterior. Ok, De acuerdo, entonces eso podría es lo que ser, me sí, podría sí, ser. sí, considera. Ahora, Así que no lo Sí, descartes. así que no lo descartes. Sí, bueno, miren, como lo que estábamos diciendo ya se nos acabó. Ahora le vamos a dar vuelta un ratito, vamos a ir terminando este tema, que eso ya lo vamos a conversar en un ratito más. Ha sido un gusto tenerlos acá. Oye, de verdad la conversación se nos ha ido en un abrir y cerrar de ojos. Oye, antes de irnos yo les quiero dejar un pequeño recuerdo de su paso por acá. Del Gracias. reloj de arena, porque es espectacular. justamente eso. No tiene una hora, es un poco más chico, pero para que se Mira tú, acuerden fíjate. de su amigo Juan Carlos Espectacular. y de su paso por el reloj. No, te agradezco mucho. Es un Gracias. mini, es igual, pero en chiquitito. ¿Y cuánto tiempo tiene este? 5 minutos. 5 minutos. Ok. Eso sí. Es una conversación bien rápida. Va a ser una entrevista Hay que veloz. hacer un podcast. Sí, un podcast. Sí. No, podcast No, se va. menos, no. Podcast se Menos va. que un podcast. Bueno, Un TikTok. queridos amigos, muchísimas gracias por atendernos. Se han dado cuenta de una conversación realmente entretenida, distendida y no exenta, digamos, de cuestiones que podemos comentar en una segunda oportunidad. No se olviden, y eso lo repito siempre, que además me critican mucho la gente de mi generación, que los
les doy con palo, tienen que suscribirse. Y lo único que hay que hacer es apretar el botón y apretar la campanita para que les llegue el aviso. Y no estar esperando a que yo les mande a su WhatsApp o a sus correos cada vez que tenemos un programa. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.